Y tenemos el placer de presentar a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Nos tenía abandonados, hacía muchísimo que no venía. Tenía un tiempo que no me invitaban, pero de todas formas, gracias por la invitación y un saludo a los amigos y amigas. Usted vino más duro que Jaime Bailey. No, yo siempre correspondo, sobre todo en un programa tan amable. Gracias, licenciado, por estar con nosotros hoy. Bien, comencemos por la Fuerza Nacional Progresista. El rol y cómo va la participación de la Fuerza Nacional Progresista hacia los procesos que vienen. Estamos buscando por ahí una publicación que tenemos del día de ayer de los plazos de todo este proceso a raíz de la ley de partido. Ahora, pasado mañana, tenemos que presentar las cuotas que los partidos se puedan reservar. El 22 ya dar un poco de nombres o de lugares donde van a ser las posibles reservas de los partidos, y cómo eso aplica a lo que ha decidido la Fuerza Nacional Progresista en este proceso. Mira, la Fuerza Nacional Progresista es un partido atípico, porque nosotros somos una fuerza influyente, incidente, que ha estado en la historia de República Dominicana en los últimos 40 años, en los procesos decisivos. Nuestra fortaleza no es el contar con una gran estructura electoral, por eso hay un desfase entre nuestra capacidad de incidencia política e incluso electoral y los resultados electorales, independientemente de que el sistema es altamente defectuoso a la hora de contar los votos de los partidos que no tienen delegados. En televisión le decimos que una cosa es la audiencia y otra la incidencia. Yo creo que se parece mucho al tema de la fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo la prioridad de la fuerza, como siempre, ha sido trabajar, en primer lugar, para que el pueblo dominicano esté debidamente edificado, consciente de cuáles son los desafíos que tenemos. Porque yo insisto, me gusta repetirlo, nosotros tenemos un gran problema y es que no sabemos cuál es el problema. Aquí, República Dominicana está enfrentando la crisis más compleja, más peligrosa, más severa de toda su existencia en este momento. Consecuente con ese enfoque que tenemos, nosotros estamos haciendo unos planteamientos sobre la necesidad de que se unifiquen esfuerzos, en primer lugar, para defender la Constitución y defender la democracia, porque la Constitución y la democracia están bajo asedio en muchos frentes. Están siendo atacadas hace tiempo por sectores que no son democráticos, por sectores que quieren imponer virtualmente un régimen autocrático dictatorial, y eso no es un proceso que viene ahora últimamente, sino que se viene desarrollando en la política dominicana en paralelo con los procesos de concentración del poder económico y social. Entonces, estamos involucrados en esos esfuerzos. Por otro lado, ya en la parte propiamente electoral, nosotros estamos explorando con otras fuerzas políticas la posibilidad de constituir coaliciones electorales en el nivel congresional, en el nivel municipal y eventualmente también en el nivel presidencial. Hay conversaciones avanzadas, se están buscando las mejores fórmulas para construirle al país alternativas. Nosotros en las elecciones pasadas lo hicimos, pero lo hicimos en solitario. Abrimos nuestra boleta,
creamos el Polo Soberano, llamamos a mucha gente a participar. Funcionó muy bien. Participó mucha gente. Eso es innovador, eso es Sí, innovación. participó mucha gente. Pero ahora estamos constreñidos por una realidad. Los actores políticos, ante la crisis del sistema político, específicamente los actores dominantes, el PLD y el PRM, y sobre todo la facción del presidente Medina y un sector del PRM, crearon un estatuto legislativo en materia de partido político y en materia de régimen electoral, que es lo más antidemocrático, lo más peligroso incluso. ¿Por qué? Y bueno, mira, lo voy a resumir de esta manera, lo he dicho varias veces, pero creo que es el mejor ejemplo. El sistema político está enfermo, gravemente enfermo, y necesitaba un trasplante, necesitaba una cirugía mayor. ¿Qué hicieron los que tienen el poder de decisión? Bueno, hicieron lo peor. Vamos a aprovechar la coyuntura, vamos a darnos una ley para manipular las reglas, para sacar ventajas. Y no ventajas ni siquiera partidarias, ventajas de grupo. Y lo que han creado es un estatuto legal que la Junta sabe, y parte de los problemas que han surgido vienen de ahí. La misma Junta, los integrantes de la Junta, saben, el presidente de la Junta fue elocuente en la primera sesión donde se analizó la ley de partido, que esa ley es de imposible cumplimiento o de muy difícil cumplimiento. Pero le advirtió a los partidos, miren, ustedes se han puesto aquí una camisa de fuerza y se han puesto unos plazos y se han puesto unas reservas y han bloqueado las posibilidades de las alianzas y han hecho... Y hasta salió con algunos errores, porque eso de los 4 niveles o 3 niveles y la Constitución Es que la mala fe no paga. Todo eso se hizo para fastidiar. Yo digo que son leyes Herodes. Usted sabe que Herodes, en un momento dado, cuando sintió que su poder podía ser desafiado por nuevos partidos, por nuevos actores, decidió eliminar los chiquitos. Y ellos, molestos porque lo que se ha visto en los últimos procesos electorales es que la participación de las terceras fuerzas, las fuerzas alternativas, las fuerzas emergentes, las fuerzas minoritarias, sumadas en términos independientes, van creciendo. A nivel municipal es una incidencia muy alta, a nivel senatorial y de diputación es también muy alta, y lo va a hacer también a nivel presidencial. Entonces, ante esa realidad, ¿qué decidieron ellos? No, nosotros vamos a imponer el bipartidismo. Nosotros tenemos una cultura política que se empezó después del proceso electoral del 66. Ya en el 74 se crea la primera gran coalición, que la crea el doctor José Francisco Peña Gómez, el Acuerdo de Santiago, acuérdense. Y desde ahí toda la política dominicana ha girado alrededor de las coaliciones. Y cuando no se han formado las coaliciones, por ejemplo, Jorge Blanco ganó con un movimiento externo, estrenó en la política los movimientos externos. Y el Acuerdo Santo Domingo. No, el movimiento creo que se llamaba Manos Limpias. Era un movimiento, la cruzada, el sector electoral de Jorge Blanco. No, la avanzada electoral. Y así vamos viendo, el PQD decide las elecciones del 86, el voto de la estructura es un voto que no se asigna, y a partir de ahí toda la política fue de alianza. Sin embargo, en las elecciones pasadas hubo una ruptura con ese esquema. Pues decidieron, ese grupo autoritario, no reelegir al presidente Medina. Ellos decidieron avasallar, entronizarse, abrirle paso, sentar las bases para este problema que tenemos ahora, que todo el mundo está percibiendo. Entonces, las señales de una dictadura en cierne.
de una dictadura en ciernes. Y entonces, obviamente, ya empiezan a producirse las reacciones en la sociedad, en los partidos, A trancar la cosa. a nivel internacional. No tienen posibilidades. Pero hay partidos que no han conseguido ni 40 candidatos de los 4.000 que no tienen. Tú dices que todo el mundo está arriba, pero hay partidos que no han logrado. Con todas esas reglas y todo eso, es muy difícil competir. Mira, lo que se ha hecho es para liquidar el orden político. Mira, la cuestión fundamental de la política es que la política cada día cuesta más. Sí. Si la política cuesta más, es menos democrática. Eso vamos a estar claros. Definitivamente. Excluye Es excluyente. a los Sí, militantes de los porque están partidos. hablando de millones de pesos cada candidatura. Si cuesta más, el Estado no va a ser más transparente ni más íntegro, mejor servido. Al contrario, se va a reforzar la idea de que el campo de inversión más rentable es el proceso electoral, la política. Porque los grandes casos de corrupción, los grandes procesos de corrupción, los grandes negociados corruptos se incuban en los procesos electorales. E incluso hay un actor aquí en la política dominicana que nadie se llama engaño, que va a ganar mucho con el esquema que se instaló. A nivel municipal, por ejemplo, el narcotráfico, que controla el microtráfico, va a tener una capacidad de colocar muchos candidatos en los municipios. ¿Por qué? Porque es a papeleta. Porque el peso de la política clientelar es cada vez más alto. Los actores políticos no han tenido, el liderazgo político no han tenido el coraje, el valor de plantear el tema. Y hay sectores que no le interesa. Por ejemplo, las primarias es un recurso para reforzar un esquema bipartidista. ¿Qué quieren? Porque eso es una factura, una receta que se ha ido construyendo a nivel internacional. Vamos a eliminar el multipartidismo. Aquí hemos tenido un sistema de dos grandes partidos, un tercero, un cuarto, y la formación de coaliciones. Y esa ha sido la cultura política dominicana y ha funcionado. Y el problema del sistema político no lo generan los partidos minoritarios. Hay partidos minoritarios que son eminentemente clientelares, hay otros que son más orientados a las propuestas, la fuerza, por ejemplo. Y al equilibrio. Y a jugar un papel más en los grandes debates nacionales. Pero los problemas del sistema político están en la esencia misma del modelo político y de negocio que tenemos, que sencillamente, se lo he dicho de mil maneras, a la cúpula empresarial, a los sectores políticos, sencillamente es inviable. La economía dominicana, la fuerza productiva, el ciudadano, no pueden seguir manteniendo un sistema político que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho y que libera como una gracia lo que es el cumplimiento de las obligaciones. Esa es la esencia de la política dominicana. Doctor. Y eso está haciendo crisis. ¿Y dónde se está manifestando eso? Coja las cuentas nacionales, usted va a ver los déficits, usted va a ver el endeudamiento, usted va a ver la creación de una economía altamente maquillada. Esos números están cada vez más maquillados y ya el último que lo admite es el amigo Andy Dawager. Él tenía una serie de artículos, porque es brillante, maneja muy bien los números, escribió unos artículos sobre el éxito de la economía dominicana, pero el último me gustó mucho. El del salario. Porque puso el dedo en la llaga. Yo tengo años diciendo, señores, aquí tenemos una deformación, aquí estamos hablando de crecimiento, y resulta que el salario real del dominicano está estancado en principios de los 90. Ahora, lo que no quieren decir es que eso tiene que ver con dos factores. Primero, la alta concentración de la economía en manos de oligopolios y monopolios, que con la apertura a la economía internacional, en vez de
superarse, lo que ha hecho es reforzarse, porque los grupos locales, para enfrentar la competencia exterior, lo que han hecho es una especie de entendimiento entre ellos para garantizar su hegemonía interna. Pero al mismo tiempo, tampoco quieren ver el problema de fondo. Tú tienes aquí más de 1,5 millones de haitianos que vienen del país más pobre y que son el ancla más pesada de la economía dominicana, de los salarios, de las condiciones laborales. Ese tema no se quiere tratar. Es más, todo el sistema de incentivo del Estado, Bonolú, Bonogás, Solidaridad, las tarjetas de salud, Senasa, todo eso está condicionado a que la gente no entre a trabajar. Si la gente entra a trabajar en cualquier empresa, si aparece en la nómina de cualquier empresa, pierde los beneficios sociales. Es un asunto absurdo. Eso pasó en Argentina. Eso es verdad. Eso pasó en Argentina. Eso es un asunto absurdo. ¿Pero por qué lo hace? Porque es la manera de favorecer la estrategia de fondo, que es descargar la crisis de Haití en República Dominicana. Sí. Doctor, usted nos pone muchos temas y evidentemente nos pone a reflexionar. Usted inicia su presentación aquí con nosotros, sus sabias palabras, y habla de crisis, y habla de bipartidismo, y habla de defensa de la Constitución. Entonces, me surge una duda. Ese bipartidismo y esa crisis, ¿no la han creado los mismos políticos que están hoy día? Nosotros tenemos una ruta hacia un bipartidismo. La pregunta es, ¿ese bipartidismo no está de una manera sustentada de manera indirecta con esos apoyos de partidos pequeños o quizás no tan pequeños que se agrupan en función de los partidos grandes? Mira, el sistema nuestro es... Son culpables los políticos. El sistema nuestro empezó como un sistema bipartidista, donde había un gran partido histórico encabezado por el doctor Balaguer y un partido de oposición fuerte que primero lo encabezó Juan Bosch y después Peña Gómez. Eran partidos policlasistas. El concepto de coalición lo empieza a manejar el PRD porque se da cuenta de que no puede enfrentar al gobierno, porque aquí estamos hablando del Partido Reformista, llega al poder, inmediatamente se crea, a los 3, 4 años ya estaba en el poder. Entonces estamos hablando del partido de gobierno y se crea la gran coalición para enfrentar al Partido Reformista. La verdad es que el sistema fue evolucionando de una manera tal que se fueron creando coaliciones de gobierno. ¿Dónde se rompe el equilibrio? ¿Y por qué después de la salida de Balaguer en el 96, que se inicia el ciclo PLD, el PLD es inmunizado por la división del PRD? Si el PRD no se hubiera dividido con el intento de reelección de Hipólito Mejía, el PLD no hubiera tenido la hegemonía que ha tenido. El PLD ha hegemonizado este ciclo político. Precisamente van 5 periodos de dominio del PLD y un control cada vez mayor. Ahora, ¿qué ha pasado? Que ante la crisis, en vez de plantearse realmente una reforma, que es lo que nosotros criticamos, para democratizar la sociedad, y lo planteamos como Fuerza Nacional Progresista, pero lo planteó el conjunto de partidos políticos. FOPREDON, el foro de partidos políticos del cual yo soy vicepresidente, hizo un conjunto de propuestas destinadas precisamente a relanzar los partidos, a democratizarlos, a abrir la participación. ¿Y qué pasó con eso? No, el Partido de la Liberación Dominicana desestimó toda esa propuesta. Y el PRM pasó más de un año reunido con 11 partidos discutiendo una propuesta unificada, y cuando llegó la hora de la verdad, entonces decidieron entenderse con el sector del PLD que quería imponer el esquema de primaria abierta
entendiendo que ese era el esquema que le convenía. Al final, está pasando que no sirvió de nada. como Chacumbele, ellos mismos creyeron que podían manipular el proceso y resulta que lo que han creado es un escenario donde están agravando la crisis del sistema político. Pero el primero que partidario. abandonó esa colisión fue la Fuerza Nacional Progresista, doctor. Oh, claro, el primero. Pero abandonamos. Oye, entonces. Pero abandonamos esa coalición de gobierno. Primero porque nosotros desde siempre, y hay constancia de eso, y si no, pregúntele a Danilo Medina, pregúntele a Leonel Fernández. Nosotros hemos sido una fuerza aliada, pero hemos sido una fuerza crítica. No son sumisos tampoco. Nosotros hemos sido, en un momento dado, llegamos a ser la oposición dentro del gobierno. Sencillamente porque no había en ese momento una oposición efectiva. No hay duda que usted tiene carácter y sabe hacia dónde va. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros nos apartamos. Entre otras cosas, no fue por cuestiones partidarias. Eso para nosotros siempre será una cuestión secundaria. Nos apartamos porque vimos que en un tema medular, el tema de la nacionalidad dominicana, el gobierno, un sector del gobierno impuso una línea y el presidente se plegó. Y no estamos hablando de cualquier tema. Sí, porque usted mismo siempre nos dijo que a veces los acuerdos políticos uno cedía y había posiciones, pero que hay cosas con que que ustedes no podían. Que no se puede. Mira, en la esencia del pacto mío con Danilo Medina, y digo mío porque yo era candidato a la presidencia por la Fuerza Nacional Progresista, votado por el Pleno de Dirigentes y esperando ser ratificado en convención en el 2010. Y nos reunimos en el 2011 con Danilo Medina. Danilo Medina me visitó y ahí conversamos. Hablamos de las bases de un acuerdo. El punto último que le traté fue el más importante, porque esos temas son a veces lo que uno tiene que tratar con más énfasis, que fue el tema de respetar la sentencia de Suprema Corte de Justicia del 2005 sobre la ley de inmigración, en el punto específico de la nacionalidad. Y yo entendí que el presidente tenía un compromiso con ese tema. ¿Qué pasa? Hay un sector del gobierno que estaba trabajando en la parte programática que arribó a acuerdo con los poderes internacionales, pues vamos a decirlo claramente. Contra la República Dominicana se está cometiendo un crimen internacional. Lo quiero decir con toda claridad. Los primeros que saben que Haití es un estado colapsado son los poderes internacionales, las potencias, los organismos internacionales. En vez de trabajar para la reconstrucción de Haití en Haití, han optado por una vía que no le da oportunidad a Haití de relanzarse como nación y nos desintegra a nosotros, nos trasvasa ese problema aquí. Pero ¿hasta dónde eso es sostenible? Eso ha hecho crisis, espérate, eso ha hecho crisis, pero de todas formas hay que cambiar eso. Pero mire, yo tengo una imagen ahí, usted vio el muro que estamos haciendo. Eso... Pero eso resuelve un poquito, esos 5 kilómetros. Mira, tenemos la imagen del muro ahí. ¿Pero 5 kilómetros de cuánto? No, el problema es que esa es una zona, parece que por ahí específicamente, si no hay que caminar mucho. El Carrizal. El Carrizal, entonces por ahí tú tienes que cruzar, por ejemplo, la mercancía. Ahí hay mucho contrabando sobre todo de cosas que pagan impuestos o de armas. El muro que se va a construir es un muro para la buena vecindad. Decía el poeta Alan Frost que buenas cercas hacen buenos vecinos. Si nosotros seguimos con esa... Eso es lo tuyo y aquello es lo mío. Si nosotros seguimos con esa frontera abierta, que se desdibuja, que se mueve, porque se está moviendo. Yo visito la frontera regularmente. Y fui 20 años miembro de la Comisión de Frontera. A mí nadie me va a contar. 20, ¿verdad? 20 años. Y conozco los problemas de la frontera. La verdad es que la frontera
se está desnacionalizando. Las 5 provincias fronterizas tienen el problema de que ya tienen más de un 30% de la población, que es un número importante, haitiana. Bueno, mire Y ahí, hay zonas mire donde es mayoritaria. Ahí Claro. estamos mire viendo ahí el muro. el muro, Claro. 5 kilómetros de malla ciclónica con blow No, abajo. pero eso es un... Es una pared. Pero no pueden brincar para subir por arriba el No, ajo no, y la cebolla. eso no es muro, ¿Eh? eso no es muro. El concepto... Es un murito. Eso, vamos a decir, un principio, una intención. Pero es mejor que lo que tenemos. Una doctor. intención Sí, de pero definitivamente. las cosas o se hacen bien o no se hacen. Licenciado, mire, Porque cuando hacemos las cosas a media es peor. Nosotros obviamente estamos hablando de un muro de buena vecindad con 4 pasos. A ver, Podrían ser 5, ¿qué son? organizados. ¿Para qué? Para que fluya el comercio, fluya la inversión. Yo he estado en muchas fronteras. Mira, seguro Michelle ha estado en la frontera de Israel con Jordania. oh, claro. En la frontera de Israel con Jordania pasan todos los días 20.000 vehículos en doble dirección. Va turismo, va carga, Trabajo. va gente a trabajar, va comercio. Pero ahí pasa lo que tiene que pasar. Y tanto los jordanos como los judíos saben lo que está pasando. Fuera de ese paso, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, nosotros somos, pero cuando nosotros estamos hablando del muro, que es bueno enfatizarlo, es más que una estructura física. El muro que nosotros estamos planteando ¿Qué implicaría? es un movimiento nacional popular de resistencia para decirle al mundo que los dominicanos queremos una solución internacional a los problemas de Haití en Haití, pero que no vamos a aceptar una solución dominicana al problema haitiano. ¿Por qué la comunidad internacional no ha asumido seriamente la solución internacional a los problemas de Haití en Haití y la oportunidad mayor fue la del 2010? Sencillamente porque, primero, los temas de Haití los trata con mucho prejuicio. Y ellos han descartado a Haití como sujeto internacional, muchos poderes internacionales. Entonces entienden que la mejor fórmula, la más económica, la más fácil es administrar la crisis de República Dominicana. Por eso República Dominicana ha jugado el papel, y no es desde ahora, este es un proceso que viene, lo que pasa es que cada día es más evidente, viene desde el año 1949, cuando Naciones Unidas formuló esa política, porque fue a Naciones Unidas que le propuso a los gobiernos haitianos trasladar poblaciones enteras hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Entonces, en eso los haitianos han sido consistentes. ¿Qué pasa? Han ido amarrando, han ido vinculando a sectores de la élite dominicana, empezando por los empresarios que se han llegado a creer que ellos van a dominar ese mercado. Ahora mismo en el presente, en Haití se está incubando una guerra civil, una sublevación. Todos los grupos se están armando. Después de las grandes movilizaciones, todos los grupos políticos se están armando. Todos los grandes grupos empresarios se están armando. Están preparando un escenario de guerra civil. ¿Eso pudiera afectarnos, doctor? Claro, ya nosotros hemos visto cómo esas crisis nos afectan, pero nosotros tenemos que ver que en la región hay otros conflictos y hay otras fuerzas continentales y extracontinentales que están enfrentadas. Por eso yo digo, los venezolanos. Por eso yo digo, se lo digo al presidente Medina, que porque él es jefe de Estado, ¿Es permisivo el gobierno, doctor, en tema haitiano? el gobierno dominicano, lamentablemente, en esa materia, se quemó. ¿Eso es lo que usted le va a decir al presidente? No, lo que le estoy diciendo al presidente del Partido de la Liberación Dominicana y al presidente del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. En estos momentos hay
ahora mismo unas tormentas gravísimas que se están desarrollando que tienen fuerzas extracontinentales y continentales. En Haití se está incubando una guerra civil. Y nosotros los dominicanos tenemos lecciones de la historia muy claras de que si aquí perdemos la unidad interna, si viene un periodo de ruptura, de ingobernabilidad, de confrontación, O hasta de crisis económica. los riesgos de intervención internacional son altos. Y en este escenario, ya con 2 millones de haitianos aquí, Nada más hay que una traer intervención internacional sería muy larga y tendría el objetivo estratégico, porque nadie se confunda. Aunque no lo traten públicamente, el tema principal, el dolor de cabeza principal de todo el continente es Haití. Acuérdense que el infierno está en lo que callamos. Todos hablan, pero no lo defienden. No, acaba de pasar algo que es una señal muy clara. Después de todas esas movilizaciones, en las que se trató de involucrar a República Dominicana, porque el motivo de las movilizaciones de protesta contra la corrupción tenían por punto focal Petrocaribe, y querían vincular y quieren vincular a actores dominicanos del empresariado y de la política. Después de esas movilizaciones, es más que claro que hay toda una estrategia y hay muchos intereses internacionales dirigidos a ¿qué? A convertir la isla en un escenario de conflicto. Doctor, ¿está en juego la nacionalidad dominicana en este momento por la irresponsabilidad política que usted dice? Sí. Vuelvo y digo, contra la República Dominicana se está cometiendo un crimen internacional. Hace tiempo, una estrategia. Si Hillary Clinton hubiera ganado. Usted lo que está hablando es como si aquí se mantiene, se crea un caos, podríamos fusionar los dos países de forma irregular, sin hacerlo formalmente. Si los dominicanos, específicamente el partido de gobierno, por inconsciencia, por irresponsabilidad, por miopía, por cobardía, por las razones que sea, se fractura porque se intenta modificar la Constitución de la República y viene un periodo de ingobernabilidad, eso prepara el terreno para una tercera intervención norteamericana en la isla. Doctor, usted habla de una amenaza internacional. ¿Usted cree que el país es el mismo de 1916, de 1965? ¿Son los mismos intereses para entonces que amerite un tema de una intervención? Yo tengo un libro en preparación, se llama Choques de Potencia en el Gran Caribe, que demuestra, porque nunca nos olvidemos la geopolítica, la historia de los pueblos está determinado por la geopolítica. República Dominicana ha sido intervenido en 2 ocasiones. En esas 2 ocasiones, esas intervenciones han tenido que ver con crisis mundiales. Aquí la mayoría de los políticos hacen política mirándose el ombligo, mirando las próximas elecciones, está ahí, con sí, una poca conciencia de cuáles son los intereses en juego. La intervención del 15 primero en Haití y el 16 aquí estuvo vinculado con la guerra mundial. Una investigación incluso que yo estoy involucrado con unos amigos, cada día es más claro que eso tuvo que ver mucho, incluso el manejo de la situación interna de la República Dominicana tuvo que ver mucho con ese factor. Esa crisis, miren, para que tengamos una idea, en 1902, Alemania, que era la potencia retadora, ahora es China, pero en 1902, Alemania, que era la potencia retadora, encabezaba una flota de barcos que vino a Venezuela, a propósito de Venezuela, y se generó una crisis internacional
Ya en 1895 se había producido un choque entre Estados Unidos e Inglaterra con motivo de unas disputas territoriales en el Esequibo. Y Estados Unidos ellos estuvieron al punto de la guerra, Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos defendiendo a quién, a Venezuela, era el argumento. Pero en 1902 Alemania vino a la zona y se generó una crisis internacional que se zanjó en Washington con un acuerdo, y los territorios de Aruba, Curazao y Bonaire pasaron, no se lo dieron a Alemania, pero se lo dieron a Holanda, porque eran parte de una coalición de países con acreedores en Venezuela. Y ahí se zanjó. Sin embargo, ya ahí quedó claro en la visión geopolítica de Estados Unidos que Alemania quería presencia en toda esta zona. Cuando los norteamericanos ya empezaron en 1904 a construir el Canal de Panamá. Sí. Ahora, el dato que poca gente conoce es que en 1917 los alemanes le propusieron a los mexicanos, para que entendamos la geopolítica, en medio de la guerra los alemanes le propusieron a los mexicanos un pacto de guerra, porque ellos sabían que para poder ganar necesitaban la guerra submarina sin restricciones. Y una guerra submarina sin restricciones iba a meter a Estados Unidos en la guerra. Y entonces para vencer a Estados Unidos ellos necesitaban A México. abrir un frente de guerra en México y en toda esta región. Por eso el Departamento de Marina de Estados Unidos recomendaba, desde que empezaron a construir el Canal de Panamá, que no podían proteger el canal ni las rutas si no tenían el control de estas zonas. Entonces la propuesta de Alemania a México es la que decide la intervención de Estados Unidos en la guerra. No fue el hundimiento de Lusitania, fue la demostración de que los alemanes estaban preparando una intervención de guerra, un pacto de guerra en con favor de México, que recuerden, estaba en revolución, era un México hostil a los Estados Unidos. La segunda vez que nosotros somos intervenidos, ¿ustedes saben por qué intervinieron en Haití? Entre otras cosas, porque había una presencia alemana muy alta y muy vinculada a los mulatos. Y los norteamericanos vieron ahí un riesgo en ese escenario. Intereses. Entonces, la segunda vez que intervienen en la región fue cuando, en el momento más crítico de la Guerra Fría. Como dice el senador William Fulbright, la intervención del 65 fue una intervención punitiva, disuasiva. Estados Unidos necesitaba demostrar, porque no lo pudo hacer en Cuba, necesitaba demostrar al continente que ellos iban a recurrir a cualquier vía para evitar otra Cuba. Y por eso intervinieron aquí, en el 65. Y entonces, ¿cuál sería el elemento para... Ahora mismo nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay una guerra de nueva generación, no es la guerra militar, por lo menos todavía no es militar. Es una guerra tecnológica, es una guerra económica, es una guerra diplomática, es una guerra cultural, es una guerra de baja intensidad, porque hay muchas actividades que se están haciendo, espionaje. Estamos volviendo a la Guerra Fría. Estamos volviendo a una nueva Guerra Fría, pero más complicada, porque en la región tú tienes a China, a Rusia y a Irán actuando en forma conjunta. Aquí en República Dominicana, tú preguntabas si nosotros hemos cambiado mucho con relación a los... Mira, los actores políticos siguen teniendo una visión muy, muy insular, muy mirándose el ombligo, no viendo el conjunto de los escenarios. Por eso yo hago un llamado a la responsabilidad, al presidente, que es el que tiene la decisión clave. Es más, se lo he dicho,
se lo he dicho con toda franqueza. Si Danilo Medina anuncia que va a respetar la Constitución, que va a cumplir con su palabra, que va a ser fiel al compromiso que adoptó, él va a perder poder convencional, pero va a ganar una enorme autoridad histórica y política. Doctor. Entonces, eso va a ayudar, porque esto que yo estoy planteando no es en favor de Leonel. Leonel, sin duda, es el candidato con más potencial del Partido de la Liberación Dominicana. Esto que yo estoy planteando es un llamado a la clase política dominicana, a los propios PLDistas, a Leonel Fernández como candidato con más potencialidad, pero también es un llamado a la oposición. Aquí nosotros, frente a los problemas que tenemos, necesitamos política de Estado. Nosotros, la prioridad de este país ahora mismo, en el campo de la política de seguridad y la política exterior, es cambiar radicalmente el enfoque que ha prevalecido. Así es. Hay que reconocer que se han cometido errores, que el enfoque de Estado tapón, de Estado pivote, para manejar una crisis de ese tipo, es un enfoque equivocado. Si Hillary Clinton hubiera ganado, la situación de República Dominicana Fuera otro. fuera Pero peor. muy difícil. Ahora tenemos una brecha, una oportunidad que la abre la política norteamericana con un presidente atípico que en el fondo, que nadie se confunda, porque hay gente que está confundida con eso, creyendo que Trump es un accidente. Trump expresa una corriente profunda de la política norteamericana y de la política mundial. Y es mucho más inteligente de lo que... De un orden Oye, el mundial, presidente de Estados Unidos, óyeme, ya no es pendejo, de un llegó ahí. orden mundial que está en crisis, en el que Estados Unidos está revisando su participación y está con las otras potencias Acercando todos los solares que produciendo una especie de redefinición, de revisión de su política. Doctor, mire, nosotros no podemos desaprovechar su oportunidad aquí para Hemos hablado de la política de género. para tratar el tema de la resolución de la orden departamental del Ministerio de Educación. Sí. ¿De qué se trata? ¿Es de un discurso internacional? ¿Es de una pauta internacional? ¿O de una necesidad que hay que establecer, la equidad de género, esa política de género? ¿Cuál es su visión sobre ese? Mira, la posición de la Fuerza Nacional Progresista, viendo las experiencias de otros países y viendo la experiencia nuestra aquí mismo, la realidad actual. es que nosotros tenemos que cambiar el enfoque de la política de género a la política de la familia. Creo que eso es quizás el cambio más importante y más benéfico que puede tener República Dominicana. Pero la Constitución establece más la familia que la política de género. Pero tenemos que Bueno, sentarnos a entonces, cumplir. basado en la Constitución, el énfasis hay que ponerlo, el Exactamente. punto focal de la política pública en la familia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde el Ministerio de la Mujer y desde las ONGs, entre la que está Pro Familia, que es antifamilia, y desde otras organizaciones, están promoviendo, aparentemente el término no dice nada. Equidad. Política de género, equidad, igualdad. Lo que pasa es que hay, y está más que probado, una ideología de género que ha ido definiendo ese concepto como un concepto que es de carácter eminentemente ideológico. ¿Qué se esconde detrás de eso, doctor? ¿Cuál es la idea que hay? ¿Qué se esconde detrás de eso? Mira, la idea que hay, a mi juicio, porque es bueno explicarle a los amigos y amigas televidentes, la idea que hay es que el género es un concepto social, el género se construye socialmente. Hay un sexo determinado biológicamente, pero socialmente se construye
el género. Y ese género en la cultura mundial que se está fomentando, que lo fomentan los globalistas, individualistas, materialistas, hedonistas, consumistas, puede adoptar múltiples formas. Por eso, ellos están enfocados más ahora mismo en redefinir las relaciones hombre-mujer, pero no se quedan ahí. Están empeñados en redefinir, en nombre de la igualdad de género, de la equidad de género, redefinir todas las relaciones humanas. Doctor, usted me... Entonces, las relaciones de familia, las relaciones con la vida, las relaciones sociales primarias. Eso no era claro. Aquí realmente muchos, nosotros firmamos un documento por la reforma educativa que incluía la mención en el 2014. Y eso se firmó, yo era diputado, porque había una idea de que se iba a respetar el mandato constitucional, que está muy claro. ¿Qué pasó después? Reforzado por la presencia del embajador Brewster, que vino a hacer abiertamente un ejercicio de imperialismo cultural LGTBI en República Dominicana. ¿Qué pasó? Que con apoyo de USAID, con apoyo de organismos internacionales, entonces enseñaron la esencia de la visión que quieren impulsar con el libro Hablemos. Y por eso es que en esta ocasión ya la reacción de muchos actores es de total desconfianza, de total cuestionamiento, porque son los mismos actores. Ahí está el Centro de Género de INTEC, que está recibiendo fondos internacionales. Va a promover esa visión. Claro. Doctor, mire... Que es una visión, repito, hedonista, materialista, individualista. Para tú promover la igualdad, que hay que promoverla, de todos los seres humanos, porque no de hombre y mujer. Cuando tú te vas a ver, por ejemplo, el bullying, ¿qué provoca el bullying? Es entre hombre y mujer el bullying. Las diferencias. Un muchacho o una muchacha gorda. Mi maldito gordo, me decía. Óyeme, un muchacho gordo o un muchacho muy flaco o alto o feo o enano, o feo, bonito, o fea en función de los estereotipos. Sí. Es la condición la que es motivo de mofa. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Que es valores. la persona humana. Si tú importantizas la persona humana como un sujeto digno por el hecho de ser persona, los que somos creyentes sabemos que Exacto. eso tiene una base sobrenatural por ser hijos de Dios. Pero los que no son creyentes tienen que aceptar un hecho por el solo hecho de ser persona, independientemente de la diversidad. Una persona es merecedora de respeto. Ahora, cuando hablamos de igualdad, tenemos que acotar. Es una igualdad ante qué, ante la ley. Claro. Y de oportunidades. Pero que eso está porque bien, la igualdad está bien. El mundo es diverso. ¿Qué es lo que esta gente quiere? Que no solamente sea ante la ley y ante las oportunidades. Doctor, ellos quieren, por ejemplo, que la mujer tenga dentro de los derechos reproductivos el derecho de abortar a libertad, porque eso es lo que le da la libertad. Doctor, pero ese pleito, para equipararse al hombre. Licenciado, ese pleito lo vamos a perder. No, ese pleito no se va a perder. No se va a perder. Lo que está pasando en todo el mundo, óyeme, lo que está pasando en todo el mundo es un gran levantamiento frente, lo anticipaba Octavio Paz en su obra Tiempo Nublado. Hay un capítulo que se llama La revuelta de los particularismos. Ahora mismo los pueblos están reaccionando. Yo voy a escribir un artículo ahora próximamente, se va a llamar De Lenin a Lennon, que explica los tres movimientos que están combinados detrás de esa visión. La visión original la aportó el comunismo. Cuando llegó la Revolución Soviética fue uniones libres, aborto libre,
Vamos a suprimir el matrimonio y la familia porque son instituciones de la burguesía. El movimiento Bueno, pendular. no hay duda. Óyeme. Doctor, no hay duda que esos temas lucen El interesantísimos. movimiento pendular de la historia, de un extremo a otro. Y los nazis llegaron con otro enfoque. Vamos a crear el superhombre con selección genética. Ustedes me preguntan qué es lo que hay, yo se lo voy a resumir. A ver. Hay dos fuerzas que están moviéndose detrás de esto. Primero, la visión antinatalista de control de poblaciones Sí. desde los grandes centros de poder Y mundial. mientras más homosexuales, más gente que no se... más aborto, menos gente hay en el Menos mundo, gente. estamos- Entonces, segundo, preparar las condiciones culturales para la implantación de los sistemas de reproducción artificial. Es negocio, para que estemos claros. Es negocio. Como es negocio el aborto y no No, que tú puedas ir a una tienda a ordenar, mira, yo quiero con el material genético mío un Michelito. un Michelito y quiero modelo de clonación, me incorpora tal y cual elemento. Y que venga flaco Y de que fábrica. venga. Entonces, Con todo un ese metabolismo acelerado. todo ese elemento es un elemento siniestro de De verdad. deshumanización. De verdad. Sí. De deshumanización. Ahora, hay ganadores, porque la tecnología es tal. Y ellos entienden que el destino de la Tierra pasa por el manejo de la inteligencia artificial y la suplantación de los modelos de reproducción natural por reproducción artificial. Y entonces tenemos que estar claros en cuál es la batalla. Esta no es una batalla cualquiera, esta es la batalla por el alma del pueblo dominicano, que eran los pocos pueblos del mundo que han estado resistiendo eso. Sí, Porque tú te vas al mundo entero sí, sí. y esas agendas han avanzado mucho. Aquí han tenido muchos problemas. Y a mucho orgullo yo me siento muy contento de haber sido uno de los, vamos a decir, Artífices. de los abanderados de esa lucha de resistencia contra el imperialismo globalista. Contra esa tendencia. Lo que nosotros esperamos, doctor, que como usted lleva abanderado esa lucha, que es verdad y nosotros la reconocemos, que para un próximo programa, porque el tiempo se nos agotó, nosotros podamos hablar de la división del PLD que usted habló ahorita, Ay, ay, ay. que podamos hablar de la defensa de la Constitución ante el proceso de Miércoles que modificación viene, vamos a de Pero la ¿y propia qué hacemos? ¿Un Constitución. continuará? Ponemos Y, acá... y hablar del que el que calla otorga con relación a esa denuncia que hizo un periodista internacional contra buenos dominicanos. Marcela. Sí, yo creo que Ese es sí. un tema también que merita una buena Eso reflexión. injerencia. ¿Se compromete usted el próximo miércoles? Vamos a ver, vamos a ver. Para hacer el Depende de lo que continuará. pase el viernes. Yo creo que yo puedo venir por aquí el miércoles. Ponemos un cintillo ahora aquí abajo que diga Continuará, continuará. sí. Realmente el tiempo se hace poco con una persona como el licenciado Pelegrín Castillo. Un Bueno, programa pero de hay que- 24 horas queda corto igual. Vamos De para todas adelante. maneras, le agradecemos su Gracias, presencia licenciado. con nosotros Es un el día de programa. hoy y cuente con nosotros siempre. Gracias. Pausamos.